Buenos días, bienvenidos a cada uno de vosotros, también bienvenidos a los telespectadores que nos están viendo a este día de sábado de celebración, de gozo, de alegría, y damos paso al grupo de adoración que ahora nos va a acercar más al Señor. Sin duda hoy va a ser un día especial. Pedro nos decía antes que se ha estado orando durante 5 años por el día de hoy, porque es un día especial sin duda alguna. El tema que se va a tratar, ya lo veréis, está relacionado con la fe. La fe que amplificó, el concepto de fe que amplificó Martín Lutero. Por eso hemos elegido 3 himnos que van en consonancia con este tema. El primero de ellos se titula Mi fe contempla a ti. Es el himno 393. Os invitamos a que lo cantéis con nosotros. Aunque vamos a cantar 3 himnos y el tercero de ellos os invitaremos a que os pongáis de pie, no lo hacemos porque los 2 primeros tengáis que estar callados, es simplemente para que no os canséis de estar tanto tiempo de pie. Ya es suficiente con que nos cansemos nosotros, ¿vale? Pero por favor, cantad con las mismas ganas todos ellos. Mi fe contempla a ti. El siguiente canto es el himno número 300, titulado Lejos de mi Padre Dios. La solución, desde luego, es Cristo Jesús. Él es el puente que nos acerca a Dios. Vamos a cantarlo de una forma un poquito diferente. La primera línea de cada estrofa la cantaréis las damas y la segunda línea la cantaremos los hombres, ¿de acuerdo? Vamos a cantar 3 estrofas. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado.
en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día. Toda gracia en ti, Señor, haya el alma mía. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Muy bien. Finalmente vamos a ponernos de pie y cantar el himno número 400. Castillo fuerte es nuestro Dios. Creo que no necesita presentación. Ha sido un himno cantado por miles y miles de cristianos desde hace ya varios siglos. Vamos a cantar 2 estrofas nada más. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acosarnos atacar por armas de poder, astucia y gran poder, cual no hay en la tierra. Lucha gratis sin el Señor, tu amor no hubiera sido, mas por nosotros jurará de Dios el escogido. Sabes quién es Jesús, El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Oremos. Nuestro castillo fuerte, nuestro Dios, nuestro Padre. Estamos aquí adorando tu nombre, cantando gloria a ti. Esperamos que te ha gustado, esperamos que has escuchado nuestro canto y que aceptas nuestra invitación para que tu Espíritu Santo sea entre nosotros hoy y aquí en este momento. Que hagas milagros en nuestros corazones y nuestras vidas. Esperamos a ti y a tu Espíritu aquí con manos abiertas. Bendice esta reunión, bendice nuestra alabanza, bendice nuestro culto. En tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Nos sentimos felices de estar aquí esta mañana. El Departamento de Secundaria también se quiere unir a todas las actividades y actos que se han hecho alrededor del 500 aniversario de Lutero, de la Reforma. Simplemente os quiero mostrar aquí, ya sé que no lo veis muy bien porque está un poco lejos, pero nos reunimos los profesores que dan Biblia
y pensamos que durante ese trimestre podríamos hacer algo con los chicos para que profundizaran en la vida de Lutero. Los chicos han hecho diferentes trabajos. Aquí tenéis alguna maqueta con clics, ¿de acuerdo? Son chicos de segundo de la ESO, algunas la han hecho con plastilina, y sobre todo lo que han intentado de abordar es el tema de la imprenta. Han querido insistir en esa idea. Y han hecho una imprenta de muchos tipos. Esta de aquí, si luego tenéis tiempo, la podéis ver, porque está muy bien. De todas maneras, está hecho con tapones de botellas de leche, ¿de acuerdo? Pero es muy ingenioso. Han hecho las letras al revés para que cuando se imprima se pueda ver bien. Y han hecho de diferentes modelos, ¿de acuerdo? Aparte de los típicos murales que han hecho, uno de ellos está muy bien. Está impreso y está, se ve muy bien, y lo que pretendemos es que a lo mejor en alguna clase, en alguna aula, pues se refleje lo que ellos han estudiado. Así que nosotros hemos trabajado un poquito con los chicos, no sé cuánto han aprendido ellos, pero al menos se han introducido en el tema de Lutero, que nos parecía algo importante en un colegio como el nuestro, que los chicos puedan profundizar en su vida y en su historia y en sus hechos. Pero nosotros esta mañana, los 4 compañeros que estamos aquí, queremos presentaros algún aspecto. Yo personalmente os voy a presentar uno muy cortito, que es la relación que hubo entre Lutero y la ciencia, ¿vale? En el año 1938, Robert Merton, en su tesis doctoral, defiende, fijaros bien, que las influencias importantes del desarrollo de la ciencia en el siglo XVII fue debido en parte al protestantismo. Hasta cierto punto, estos resultados parecen un tanto paradójicos, si tenemos en cuenta que justamente en la transición entre los siglos XIX y XX es cuando tiene la idea, que todavía es popular, de que la ciencia y el cristianismo están y no tienen más remedio que estar siempre en conflicto. Esa idea, propagada por aficionados, ha seguido extendiéndose durante el siglo XX y hoy está en los libros de texto, en el cine y de manera abrumante en Internet. Mientras los profesionales de la sociología y la historia de la ciencia han analizado numerosas relaciones fructíferas entre la ciencia y el cristianismo y han denunciado los errores en los que se suele basar la metáfora del conflicto. E incluso hay falsas citas históricas para apoyar un conflicto que no fue lo que nos suelen contar. Es verdad que hay interés en entrar en conflicto entre la ciencia y el cristianismo. Y la verdad es que, bueno, en algunos momentos ha habido problemas, pero no es tanto como se habla. Yo quiero traer simplemente 2 citas de Lutero, para que las podamos ver un poquito y analizar con calma. Así que volvemos a... Si pasamos esto... pasamos a una cita que se atribuye a Lutero con respecto a la ciencia en cuanto al movimiento de la Tierra, las teorías que sabéis vosotros, geocéntrica y heliocéntrica. Se mencionó lo siguiente, Lutero escribió: quien quiera llamar la atención no ha de estar de acuerdo con todo lo que los demás estiman. Tiene que inventar su propia idea. Esto es lo que hace ese individuo que quiere poner patas arriba toda la astronomía. Incluso en estas cosas que están siendo confundidas, yo creo a la Sagrada Escritura, pues Josué mandó detenerse el sol y no la tierra. La verdad es que ese texto, leído en estas condiciones, puede entrañar una serie de preguntas y situaciones complicadas. En primer lugar, tengo que deciros que esto no pertenece a ningún libro de Lutero, aunque se haya atribuido a él. Se trata de una relación de comentarios sobre un tema titulado Conversaciones de sobremesa, publicadas por sus alumnos, que aparecen de una manera más o menos fiable en las publicaciones de las que disponemos.
Y en segundo lugar, esta obra fue publicada años después de la muerte de Lutero sin su consentimiento. Y finalmente hay que tener en cuenta que esa conversación está fechada en 1539, 4 años antes de que Copérnico publicara su obra conocida entonces desde oídas. El problema, de todas maneras, es que Lutero, por un lado, hay que ser sinceros, no tenía conocimientos necesarios para darse cuenta de que la propuesta de Copérnico era algo serio. Realmente hay que reconocerlo. Lutero era un gran teólogo, pero seguramente sus conocimientos de ciencia no eran como los que tenían en aquel momento de teología. Y en esta ocasión quiso zanjar el problema científico con la Biblia. Y ese fue el mayor problema. Aunque es injusto atribuirlo solo a Lutero, en aquella época tanto teólogos como científicos usaban la Biblia y la teología en los debates científicos y de todo tipo discriminadamente. Es decir, que a veces la gente utilizaba la Biblia para justificar razones que la Biblia no tenía o no es su objetivo el hablar justamente de temas científicos. Y la otra y última cita que yo quiero leer esta mañana para vosotros es la siguiente. Eso fue una cita que también escribió en un momento determinado de su vida y dijo lo siguiente: los cristianos debemos ser diferentes, dice a los filósofos, refiriéndose a los científicos, es decir, en la forma en que pensamos acerca de las causas de estas cosas. Y si algunos están más allá de nuestra comprensión, como la que tenemos ahora nosotros acerca de las aguas sobre los cielos, debemos, sigue diciendo, debemos creer y admitir nuestra falta de conocimiento en lugar de forma de negar o interpretar presumiblemente de acuerdo con nuestra comprensión. Y yo me parece que es una cita importante. Hay cosas que no acabamos de entender, sin duda, que ni la ciencia lo entiende bien, que ni la ciencia puede mostrar, o que a lo largo del tiempo hay cosas que se van interpretando de forma diferente. Pero en este momento me parece que en el siglo XVI, que fue un siglo de despertar en muchos sentidos, la ciencia también despertó gracias a la Reforma. Así que yo, quiera Dios, os deseo, me deseo a mí mismo, que este despertar que se inició en aquellos momentos pueda continuar hasta que el Señor regrese por segunda vez. Amén. Muy bien, pues a mí me va a tocar hablar un poquito de Lutero y la libertad de conciencia, ¿de acuerdo? Recordarán ustedes que a principios del año, para celebrar los 500 años, el Papa Francisco se fue a Suecia y junto con los demás líderes de la Iglesia reformada celebraron los 500 años de la Reforma. Los titulares de la prensa en aquel momento eran muy positivos hacia Lutero, eran muy elogiosos hacia lo que plantea Lutero. Fíjense este titular, por ejemplo: Francisco prepara la rehabilitación de Lutero. Este otro, se entrecomillan las palabras de Francisco, dice: Lutero fue un reformador en un momento difícil, puso la palabra de Dios en manos de los hombres. Entonces, bueno, empieza el año, las palabras son elogiosas, parece que hay un nuevo clima hacia los protestantes, parece que Lutero es rehabilitado hasta por el Papa Francisco, y concretamente lo que acepta Francisco, lo que alaba Francisco de Lutero, son 3 aspectos fundamentales que alaba de Lutero. El primero, reconoce que Lutero no quería romper con la Iglesia, solo quería reformarla. En segundo lugar, reconoce que la corrupción en la Iglesia era desmedida. Y en tercer lugar, que la traducción de la Biblia al alemán supuso un gran regalo. Entonces, Francisco toma la iniciativa y reconoce las aportaciones de Lutero. Parece que se inicia un nuevo clima. Y en ese nuevo clima, que parece que defiende la libertad de conciencia, cuando hablamos de libertad de conciencia, y en ese nuevo clima, ya digo, donde parece que se está ya asumiendo que debe haber otro tipo de relación entre católicos y protestantes, en ese nuevo clima, digo,
todo el mundo recuerda lo que aportó Lutero sobre la libertad de conciencia. Y a todos nos viene a la cabeza esta escena, la escena en la dieta de Worms, cuando está en la dieta de Worms, cuando está el delegado papal, el poder infalible, cuando está el emperador, que es el poder político absoluto, y cuando se le invita a retractarse de todos sus escritos. Y podemos recordar perfectamente que Lutero prima la conciencia, que Lutero pone por encima de todo la conciencia. Lutero dice, no, mi conciencia está por encima del poder del emperador, del poder infalible del Papa. Lo primero es lo que yo pienso. Convencedme, no me impongáis nada, convencedme. Lo único que quiero es que me permitáis compartir lo que estáis planteando argumentadamente, lógicamente. Convencedme, por favor. Eso es lo que Lutero está demandando frente a esa tradición, ya digo, frente a ese poder absoluto, la autoridad infalible del delegado papal, frente a esa monarquía absoluta. Convencedme. Lo que Lutero plantea es esto tan sencillo. Oiga, no me lo imponga usted, no me lo imponga, convénzame. Ahí está, ahí empieza la libertad de conciencia, ahí empieza esa defensa de la propia conciencia, de lo que uno cree, de lo que uno piensa, de lo que uno libremente acepta y comparte, ¿no? Convencedme, no me lo impongáis. Venga, entonces, Internet está lleno de lemas a partir de esta propuesta de Lutero. Piensa libremente la libertad de conciencia. Él sitúa su conciencia personal basada en la palabra de Dios por encima de las tradiciones, las autoridades infalibles o las monarquías absolutas. La libertad de pensamiento, ¿de acuerdo? Venga, y la frase literal de Lutero es la siguiente. La frase literal de Lutero es: a menos que se me convenza por el testimonio y la escritura, no puedo ni quiero retractarme en nada, porque no es seguro ni honesto actuar contra la propia conciencia. Es una frase que leyó el pastor Puyol en el simposio sobre la Reforma. Entonces, hay aquí una apuesta por la propia libertad, que yo pueda pensar lo que en conciencia acepto como creíble, acepto como asumible o compartible. Hay una defensa clara de esa libertad, que es una de las libertades más básicas, la libertad de conciencia. Que no me manipulen, que pueda yo elegir, que no me digan lo que tengo que pensar. Entonces, la reforma de Lutero es una revolución, y es una revolución por lo siguiente, fíjense, ya no es la Iglesia la que impone lo que hay que creer. Ya no es un poder que establece las verdades, ya no son los especialistas los que dicen esto es verdad y ya está. Ahora es el creyente, ahora es cada uno con su lectura de la Biblia, con su lectura aclarada por la oración, quien determina lo que puede ser verdad, lo que podemos creer en conciencia. Entonces, esto es una revolución. Esta revolución de Lutero tiene consecuencias políticas muy claras. Tiene consecuencias políticas muy claras. La primera consecuencia política que tiene la revolución de Lutero es que en Alemania, en el año 1555, ya Carlos I de España y V de Alemania está obligado a reconocer que debemos dar libertad de religión, libertad de conciencia. 1555. Después, más tarde, en Francia, un rey protestante, en Francia, Enrique IV. Para los que leen bien el francés he puesto la placa conmemorativa. La fecha es 13 de abril de 1598, lo ven ustedes ahí. Entonces promulga un edicto que reconoce la libertad de creencias, la libertad de pensamiento, la libertad de asumir, de hacer propia una fe religiosa, un credo religioso. 1598. Venga, y España, les leo un momentito lo que decía el Fuero de los Españoles. Hasta 1978 no se reconoce esa libertad de conciencia. Fíjense lo que decía el famoso Fuero, que era la ley básica del franquismo. Decía: la religión católica, apostólica y romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho
canónico. Esto es la ley divina, el catolicismo es la ley divina, es la ley natural. Esto lo dice Dios. Aquí no hay otra cosa. Es la única religión válida. 1978 se reconocen las libertades. ¿Qué diferencia con países como Alemania, donde ya en el siglo XVI se inicia ese proceso donde la ley reconoce esas libertades? Y después también me gustaría hablaros de gente, autores, filósofos que en los siglos XVII y XVIII publican obras que defienden la tolerancia. Son todos protestantes. El primero que tienen ustedes ahí es un tal Pierre Bayle, autor de un diccionario muy famoso, muy conocido. Fíjense, para los que lean francés también, he puesto la portada de la obra y lo que se afirma en el subtítulo, en la parte que está señalada con una flecha roja, es lo siguiente. Bayle afirma: nadie debe ser obligado a asumir un credo religioso. Solo la tolerancia es fuente de paz. Un protestante, otro protestante que publica un libro a favor de la tolerancia, a favor de la libertad de conciencia. El siguiente del que me gustaría hablarles, un británico, John Locke. Fíjense, la obra se titula Ensayo y carta sobre la tolerancia. Y lo que afirma este señor, lo que defiende son libertades políticas. Dice: el culto religioso es un asunto entre el creyente y Dios. Los estados no deben inmiscuirse en esta religión ni castigar a la gente por lo que cree. Y en tercer lugar, también de esta época, Voltaire, les sonará a ustedes, en fin, un pensador francés, un ilustrado francés. Escribe, él no es protestante, pero escribe a partir de un caso de un protestante que sufre persecución. Y escribe una frase que a mí me parece genial. La frase dice lo siguiente: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. No es católico, su creencia es un deísta, es un señor que cree que Dios crea el mundo, pero después lo abandona. Pero escribe este libro a partir de la persecución que sufre un comerciante protestante francés. Entonces el protestantismo está ahí defendiendo la tolerancia, defendiendo la libertad continuamente en la estela de Lutero. Bueno, ¿para qué hablar de Martin Luther King? Su defensa de los derechos civiles, y lo mataron los de siempre, los que se oponen a la tolerancia, a la libertad, los que se oponen al progreso y al respeto por la dignidad humana. Y por último, este verano estuve en Berlín, un viaje de estudios que organizó el profesor Manel López, y fuimos a un campo de concentración, el que está cerca de Berlín, Sachsenhausen o algo así, no pronuncio bien alemán. Pero cuando estuvimos allí había una celda, la celda de un pastor protestante de origen alemán, y la frase que estaba en la celda era la siguiente. Se le atribuye a Bertolt Brecht, pero es de este señor, de un tal Martin Niemöller. La frase dice: primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron a por mí, pero entonces ya no quedaba nadie para defenderme. Frase de un pastor protestante en un campo de concentración que lucha por las libertades, por la libertad de conciencia, que se deja la vida defendiendo estas libertades tan básicas. Este año, que ha sido el año de Lutero, el diario El País ha publicado un montón de artículos, todos muy críticos con Lutero. Lutero es el gusano de la peor especie. A pesar del clima de Francisco, todos los artículos que he leído en El País han sido una crítica muy injusta a lo que planteaba Lutero. Se le tacha de intolerante, se le tacha de, ya digo, una bestia, lo peor que puede haber en el mundo mundial. Pero, aunque la crítica es muy injusta, hay elementos en la vida de Lutero que sí muestran cierta intolerancia. Pero hay que recordar una cosa, me gustaría que recordáramos una cosa. Para Lutero, el ser humano ha sido corrompido. El ser humano tiene tendencia al mal. Eso solo puede cambiar. Yo solo puedo llegar a ser tolerante si Dios me cambia. Entonces, cuando le critican y le dicen: oiga, es que usted era un intolerante, él descubrió en Pablo que el ser humano es un ser corrupto y que solo puede ser tolerante, solo puede tener gozo, paz, misericordia, solo puede tener todo eso si hay un poder externo, alguien desde fuera que le cambia.
alguien desde fuera que le cambia. Esta es la propuesta básica de Lutero. Aunque él en su vida haya fallado en algún momento, él creía, tenía la convicción de que debía siempre haber un poder exterior que pudiera transformarle, que pudiera cambiarle. Bien, entonces, vivimos en un mundo muy conflictivo. Nuestra propia iglesia vive conflictos, Estamos continuamente enfrentados, gastamos una energía con el tema de la mujer, una energía tremenda, nos dividimos, nos etiquetamos, esto empieza a ser un conflicto tremendo. En este contexto, a mí me gustaría recuperar de Lutero esa petición a Dios por la transformación, porque nos haga tolerantes. Y en ese sentido quiero hacer mío un texto de Salomón. Cuando Salomón va a gobernar, no sabe qué hacer con ese país que tiene ahí, y entonces le pide algo a Dios, le pide que le dé sabiduría. Y Primera de Reyes 5:9 dice: y Dios le concedió a Salomón una sabiduría e inteligencia extraordinarias. Y fíjense lo que dice: y una mente abierta como las playas junto al mar. Dios le dio a Salomón una mente abierta como las playas junto al mar. Yo le pido a Dios que me dé esa tolerancia, que me dé esa mente abierta como las playas junto al mar, porque creo que es una forma de vivir el amor de Dios, porque Jesús profundizó ese amor y me invitó a amar incluso al enemigo. Yo quiero que Dios me cambie para que me dé una mente tan abierta como le dio a Salomón, una mente abierta como las playas frente al mar. Bueno, feliz sábado. Es un placer compartir reflexiones esta mañana con vosotros y junto a mis amigos y compañeros de profesión. Mi parte va a ir enfocada a ver la estela que ha dejado el protestantismo, la reforma de Lutero, en la economía. Hay autores que piensan de diversas maneras, vamos a ver un poquito opiniones de todos ellos. El primero es Weber. Weber fue un sociólogo y jurista, economista alemán del siglo XX, que tiene un libro muy interesante sobre el tema, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él defiende en este libro que hay ciertos valores de la Reforma que impregnaron de manera fundamental en nuestro sistema económico actual, que está basado en el capitalismo. Sobre todo basándose en 4 puntos. El primero es que él decía que los católicos, la tradición católica había visto siempre el trabajo como una maldición y no como una bendición, que estábamos en el paraíso sin hacer absolutamente nada y después de pecar, pues resulta que tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente. Él dice que el protestantismo rompe con eso, el trabajo es una bendición de Dios, se ve positivo el trabajo manual. Hasta ese momento, influenciados por toda la filosofía griega, siempre se había prestigiado más los trabajos de carácter intelectual y se habían dejado como en segundo plano los trabajos manuales. Lo que hace la Reforma también es poner en valor ese trabajo manual. Se ensalza el valor del trabajo y del ahorro, y hay un hecho fundamental que es indiscutible, que cambia el curso de la historia de los países que eligen ser reformados, y es la lectura personal de la Biblia. Para hacer una lectura personal de la Biblia tengo que saber leer, y para saber leer tengo que alfabetizarme. Eso supuso una alfabetización muy superior en los países reformados que en los países que eligieron no ser reformados. Un catedrático de economía, Jesús Prados Arrarte, que también fue nombrado académico de la lengua en la RAE, en su tesis compara la España del siglo de oro y la Inglaterra del siglo de oro, y su conclusión final es que Inglaterra despegó porque eligió ser reformada y España eligió al revés, eligió a la contrarreforma, a la Inquisición y todo lo que vino después. Otra persona que también opina sobre este tema es Arturo Pérez Reverte, y él, voy a leer su cita literal, dice: una de las peores decisiones de la historia de España fue no habernos decantados por el Dios de los protestantes. Renunciamos a un Dios moderno que nos dice: sé bueno, tú negocia, trabaja, sé un ciudadano honrado. Y dice que este suceso nos ha hecho cobardes, acríticos, analfabetos, viles, ruines y envidiosos. Un poco duro en sus palabras, pero de alguna manera viene a caer en los valores que ya Weber había descubierto que la Reforma planteaba a su sociedad, ¿no?
Estos tres autores defienden que sí que ha habido unas consecuencias de la reforma en la economía, sobre todo por los valores. Aunque hoy en día esas sociedades ya no sean quizá de una mayoría protestante, los valores de la reforma siguen impregnando esa sociedad, y por eso hoy en día hay muchos autores que defienden que los países más desarrollados económicamente son de origen protestante. Hay otros que discrepan, pero aquí tenemos una lista con los países más ricos ordenados por el PIB por cápita, y vemos que muchos de ellos sí que son países que tuvieron la reforma protestante, pero otros no. Y dicen que la religión es solo una variable más, pero que hay muchas otras que también han influido. Y quizá puede ser razonable pensar que sí, ¿no? Sin embargo, hay algunas realidades innegables. Esta es una de ellas. Es una crítica que nos hacen a los PIGS. Los PIGS somos Portugal, Italy, Greece and Spain. Somos las peores economías, las que lastran más a la Unión Europea, y casualmente somos países que no elegimos ser reformados, ¿vale? Eso es una realidad. Y hay otra realidad. Los índices de corrupción en el mundo, tenéis los datos en la página de Transparencia Internacional, vemos que muchos de los países que tienen menos corrupción también son sociedades que provienen de una sociedad que eligió la reforma de Lutero, ¿no? Después, evidentemente, las sociedades evolucionan y las religiones son variadas y quizás incluso ya no es ni siquiera la mayoritaria, pero sí que hay razones para poder pensar que esos valores de Lutero impregnaron a esa sociedad, y hoy en día tenemos estos datos. Buenos días. Después de ver un poco ese acercamiento a Lutero, nos queda una pregunta. ¿Somos herederos de la Reforma? ¿El pueblo adventista se considera heredero de la Reforma? Y de alguna manera, pues tenemos que ver en qué. Lutero, hemos cantado Castillo fuerte nuestro Dios. Lutero planteó métodos para llegar, novedosos, y fue capaz, por ejemplo, de utilizar la música para transmitir el mensaje. Y bueno, pues también he descubierto que tiene una página de Facebook en la que pues planteó y transmitió pues estos valores. Lo vemos aquí en su página, pues Hebreos 11, más el justo vivirá por la fe, fue uno de sus leitmotiv, de las ideas que más quiso transmitir. Y en algún momento de la vida de Lutero, cuando Lutero se estaba planteando las cosas, Miguel Ángel Buonarroti estaba pintando la creación de Adán, estaba hablando de Génesis. Eso no se cuestionaba, de eso no se hablaba. Eso a Lutero no le preocupaba, no era un reto, el reto era otro. El reto era esa iglesia que, en defensa de una verdad, como nos decía Antonio López en el Seminario de la Reforma, en defensa de una verdad, se había olvidado de la verdad bíblica. Ese era el reto, esa era la ruptura, darle libertad, que nos ha hablado de libertad de conciencia. Y bueno, pues algún día Lutero se sintió decepcionado y lo publicó ante la venta de indulgencias, como decíamos, ¿no? Y pues no pudo aguantar y fue allí, colocó en su muro pues esto, un escrito que se hizo viral. Enseguida se difundió por las redes, pues eso, 512.000 reproducciones en el momento que hice la captura de pantalla, sus 95 tesis que desmontaban lo que en ese momento él, inspirado por Dios, quería denunciar. Una iglesia que se había alejado del amor de Dios, que se había alejado del concepto de que Dios nos acoge, y en su lugar pues había una iglesia que lo que planteaba es el miedo, la obediencia, el por las obras poderse justificar ante Dios, lo cual a él le causaba un gran dolor. Y publicando, sacando al exterior, pues rompió. Más adelante pues se hizo público un PDF en el que metió toda la Biblia en alemán para que llegase a toda su población, en este caso su país, pues Alemania, o lo que era Alemania en ese momento. Y bueno, pues también tuvo un gran éxito, se viralizó, como todo lo que él empezó a tocar. Fue un personaje público en su momento. 1541, Miguel Ángel Buonarroti también, por poner un ejemplo, pues el Papa le encarga pues el juicio final.
un juicio final peculiar en el que en la parte baja vemos pues a una especie de Caronte pagano pues golpeando a los protestantes, entre otros, para que caigan al infierno, pero es un Cristo que viene en gloria y majestad. Es un Cristo que viene en gloria y majestad. Segunda venida. Hemos visto la creación, hemos visto la segunda venida. Eran temas que el catolicismo tocaba con una manera peculiar, un tanto pagana, un tanto dura, un tanto no, muy dura, pero la creación y la segunda venida están en el catolicismo, están en Lutero. Lutero le preocupaban otros temas, eran otros los retos. Vamos a dar un salto en el tiempo, porque somos herederos de la Reforma. ¿Qué pasa? ¿Qué hay después? Bueno, pues por el medio hay mucho y en 6-7 minutos no podemos hablar de humanismo, ilustración y toda serie, pues el adventismo, las diferentes ramas del protestantismo, pero llegamos donde nos interesa, para conectar un poquito con la Iglesia Adventista. 1844 se predica en Estados Unidos, hay un movimiento, no una iglesia, hay un movimiento. Guillermo Miller también ha encontrado su página web, su Facebook. Pues aquí lo vemos publicando que el fin del mundo llega, que es en octubre, que es 1844. Hay un despertar en Estados Unidos por estos temas, en un momento que, paralelamente, pues hay otro señor que también viraliza. Karl Marx comienza a hablar de que el hombre es el ser humano, el ser supremo para el hombre, que el ser humano va a ser capaz de traer la paz social, que vamos a conseguir con una revolución, una fase de dictadura. Lo siento por mis alumnos de cuarto de la ESO que están empezando a torturarse con estos temas, que van a haber una fase de dictadura del proletariado en el que al final la sociedad va a ser igualitaria, vamos a amarnos, a respetarnos y a vivir bien. Y en ese momento se está predicando, no, que Cristo vendrá. En Estados Unidos, en otro rincón, Cristo viene y la solución a la humanidad no la pone el hombre, la pone Dios. Empieza a surgir dentro de esos movimientos de reforma otras novedades, otros retos a los que hay que contestar de una manera imperativa. Manifiesto Comunista, 1848, 1844, 1848, estamos en la misma época. Poco después, Charles Darwin, ya había habido precedentes, pero el que viraliza, el que llega en las redes es Charles Darwin, plantea una teoría, una visión diferente de la creación, la evolución, lo conocemos todos. Es un tema que nuestros jóvenes tienen que afrontar. Yo tuve que afrontar, me causó muchos quebraderos de cabeza y de alguna manera me hice la pregunta, ¿por qué soy adventista? ¿Qué hago aquí? Y poco a poco fui descubriendo que lo que el protestantismo, el catolicismo había acogido, había vivido, se va perdiendo. En el siglo XIX se va cuestionando. Y es en ese momento cuando, el origen de las especias, 1859, también, pues muchos seguidores, bueno, tanto Lutero como Marx, como Darwin, tendrán muchos likes y muchos me enfada. Seguro, Lutero ya hemos visto los enfada, ¿no? El primero, el de Carlos V, que le amargó la vida. Darwin también. Y la Iglesia Adventista en ese momento sale. En ese momento hay un movimiento, hay una continuación de la Reforma, hay un reto nuevo y hay que responderlo. Y el reto le colocamos en el nombre, le colocaron nuestros antepasados, nuestros antecedentes, en el nombre dos palabras, dos ideas, ¿no? Adventista del séptimo día. Y yo nazco en una iglesia adventista al séptimo día y llega un punto que digo, ¿y eso qué es? Pues me atrajo la historia, me atrajo encontrar. Y yo encontré que adventista no es ni más ni menos que reivindicar la parusía católica, ¿no? Reivindicar algo que se estaba fosilizando en el mundo cristiano, tanto protestante como el católico, y en ese momento Lutero sale, la conciencia sale, la búsqueda sale, la verdad que nos decía Antonio, no, la iglesia de la verdad que al final impone o que olvida, hay que recuperar la verdad del Evangelio, la verdad de la Biblia, y el adventista espera la segunda venida. No confía en el ser humano para ello. Confiamos en la bondad del ser humano, pero no la solución. La solución está en la segunda venida. Y el origen se cuestiona. El origen se plantea de una manera en la que yo ya no soy hijo de Dios. Pues en ese momento aparece la Iglesia Adventista. Fue el reto, fue la respuesta, fue la continuación de la Reforma, de alguna manera. De alguna manera no, de una manera muy potente.
En ese momento, La Verdad Presente, por ejemplo, la revista adventista, están nuestros antecedentes marcando la línea, marcando dónde está la nueva reforma, dónde están las nuevas 95 tesis. ¿Qué tenemos que decir como cristianos al mundo en 1840 y pico, 50, 60? Había que marcar el adventismo, la llegada de Cristo, la venida, la segunda venida, el Adviento, que estamos ahora en tiempo de Adviento, ¿verdad? Enseguida, el Adviento y el séptimo día. ¿Y qué es el séptimo día? El sábado. ¿Y qué es el sábado? Yo de pequeño el sábado era el sábado. Ayer también se nos dijo muy acertadamente que no tenemos que observar el sábado, no, tenemos que celebrar el sábado. Y el sábado es un monumento a la creación. El sábado, Lutero no guardaba el sábado. Y eso es algo que yo me preguntaba de chaval. Decía, bueno, pues Lutero dice aquí en el Conflicto de los Siglos, el héroe de la fe, pero no guardaba el sábado. En ese momento, eso, en la verdad progresiva, la verdad que se nos iba iluminando, no se consideró como lo potente. Pero en el siglo XIX, con Darwin, hay que hablar del sábado. El sábado tiene que ser un sello que nos marque, que nos evoca la creación. Creación, segunda venida, fueron nuestros temas potentes. La justificación por la fe, por supuesto, sigue. Somos continuadores de Lutero. Y en 1868, no voy a entrar a fondo, pero hay un congreso dentro de la Iglesia en el que la justificación por la fe peligra, se discute, se debate, y Elena White y otros marcan que somos herederos de la Reforma, que continuamos esos principios, que ahora hacemos hincapié en el sábado, y a veces en los legalismos del sábado nos perdemos, que ahora hay que reivindicar la creación, que ahora hay que reivindicar la segunda venida, pero somos salvos por lo que dijo Lutero, porque Él, Cristo, murió y por fe somos salvos. Todo lo demás es importante, pero eso es medular. Lo seguimos en la estela de Lutero. Y bueno, pues en este viaje de Facebook, sencillo, pues todos creo yo, que sabéis que Facebook no tiene tantos años, pero Facebook es la imprenta de Lutero, Facebook es la prensa que utilizó el movimiento adventista, porque Lutero fue libros, pero en el siglo XIX, desde la Revolución Francesa, el periodismo, podríamos llamar, la prensa, la publicación periódica, se convierte en un elemento movilizador de las masas. La Iglesia adventista lo primero que pensó son imprentas rotativas para lanzar publicaciones periódicas, etc. Y hoy, nosotros, la Iglesia del CEAS, nuestro Facebook, habéis entendido que cuando hablaba de Facebook hablaba de la manera de difundir, de ser virales, viralizar, de llegar a la masa, de conectar con la sociedad como hizo Lutero, como hizo la Iglesia adventista. La Iglesia del CEAS, la Iglesia adventista hoy, ante retos como el de la mujer, el de la ordenación de la mujer, ante situaciones, ante el cambio de las nuevas generaciones, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos herederos de la Reforma? Si somos herederos de la Reforma, utilizaremos los medios. Y en este momento, la prensa escrita, la seguiremos utilizando, los textos, los libros, las publicaciones, seguiremos utilizándolas, y los nuevos medios, todo lo que se ponga a nuestra disposición, que puede ser un Facebook, puede ser Instagram, puede ser un blog de literatura, puede ser la página oficial de la Iglesia, puede ser un debate en Internet, lo utilizaremos todo, la radio, la televisión. ¿Para qué? Para seguir siendo herederos de Lutero, herederos de la Reforma, y poder decir, como decía el apóstol Pablo en 1 de Corintios 1, 22, podríamos leer más, dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, la Iglesia del CEAS, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Que el mensaje de Lutero, de Ecclesia sempre reformanda, el cambiar, el mejorar, el progresar, no nos detenga. No nos convirtamos nunca en una iglesia de la verdad que hay que defender, sino de la libertad, que es un mensaje que vuelvo a decir, vuelvo a citar, perdóname que lo cite porque me impactó mucho esa visión de Lutero, un mensaje de libertad para el ser humano hoy
en el siglo XXI. Amén. Sabéis, Lutero no solamente era un gran predicador, también era profesor, también escribió mucho y también compuso mucha música. Él tomó los nuevos estilos de música popular para poder hacer himnos. Avanzó en ese sentido mucho las tendencias que hasta ese momento había habido del concepto de música religiosa. La hizo mucho más próxima al pueblo utilizando canciones populares. Pero el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios fue compuesto íntegramente por él. Lo cantamos de una forma ligeramente diferente a como él lo compuso. Por supuesto, él lo compuso en alemán y nosotros vamos a cantar la versión española, que está inspirada en sus palabras, pero no es literal, no es una traducción literal. Lo hemos cantado al principio, pero nos han pedido que, por favor, para terminar, volviéramos a cantar todos juntos la primera estrofa de este precioso himno que Martín Lutero compuso, Castillo Fuerte es nuestro Dios. ¿Podéis poneros en pie? Vamos a orar, si os parece. Querido Señor, muchas gracias porque tú nos creaste y tú decidiste poner una solución a nuestro problema porque nos habíamos olvidado de ti. Gracias porque te dignaste a venir a este mundo para enseñarnos cómo teníamos que vivir, cómo teníamos que relacionarnos con nosotros y contigo, para darnos la buena noticia de que tú nos dabas una segunda oportunidad y de que podíamos volver otra vez al ideal que tú habías tenido para nosotros, que era vivir eternamente contigo. Gracias, Señor, porque tú fuiste revelando esta verdad a lo largo de los siglos y nos has ayudado a ir descubriéndola cada vez en su mayor brillo. Gracias porque te podemos adorar en libertad, porque podemos leer la Biblia y saber qué es lo que esperas de nosotros y qué es lo que tienes preparado para nosotros. Condúcenos, Señor, hasta tu venida, que esperamos que sea pronta. En el nombre de Jesús. Amén.